o la verificación de 3 principios de idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Como algunos dicen, realizando un test de proporcionalidad, si es que se supera precisamente este valor. Para ello, el Ministerio Público ha tenido en consideración la casación 626-2013 Moquegua, que establece la necesidad de fundamentar esta medida, demostrando la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, atendiendo que el artículo 253, numeral 2 del Código Procesal Penal establece que la restricción del derecho, de un derecho fundamental, requiere expresa autorización legal y se impondrá de acuerdo al principio de proporcionalidad. Esto ha sido concordado con el artículo 203, numeral 1 del Código Procesal Penal, y una interpretación integral y sistemática con el artículo sexto del título preliminar del Código Procesal Penal, que solamente su judicatura lo puede dictar. Respecto al test de idoneidad, consideramos que la relación causa-fin en el presente caso, es decir, el por qué la medida de prisión preventiva vendría a ser este mecanismo idóneo para garantizar que los imputados se encuentren presentes en todo el proceso que se les sigue en su contra, se centra a que precisamente el hecho que está siendo objeto de investigación o procesamiento es un delito grave, como es el delito de lavado de activos, en su modalidad agravada, que implica, por la propia naturaleza del delito pluriofensivo, sino que también por la tamaña complejidad de la investigación que hemos hecho alusión en el desarrollo del presente caso. No solamente porque las 11 personas que han sido incluidas en el requerimiento de prisión preventiva, sino también por una pluralidad de personas que han sido mencionadas en la disposición de formalización. Y en el caso en estricto de la imputada Keiko Sofía Fujimori Gucci, porque es la única medida que podría garantizar precisamente su vinculación al proceso, toda vez como se ha hecho alusión tanto en el primer presupuesto procesal como en el segundo presupuesto procesal, existen los elementos de convicción de que estamos ante una organización criminal. Hemos hecho mención a través de los elementos de convicción que esta organización ha recibido activos ilícitos de la empresa Odebrecht y que a través de procesos fraudulentos han sido estos canalizados como aportes a la campaña electoral 2011. Hemos señalado, señor magistrado, en el desarrollo o la sustentación del tercer presupuesto procesal que el peligro de fuga existe atendiendo a las circunstancias que hemos señalado de que no hay una garantía de un arraigo en sus modalidades domiciliario, laboral, que la gravedad de la pena definitivamente determinan una vinculación para establecer un peligro de fuga. Hemos señalado también el comportamiento que ha tenido en el desarrollo de la investigación, pero sobre todo, señor magistrado, consideramos que una medida idónea es la prisión preventiva y no podría ser la comparecencia con restricciones porque el peligro de obstaculización es tan evidente que la medida requerida va a poder precisamente ayudar a que se lleve a cabo la investigación, que la misma pueda concluir y, como se ha hecho mención, evitar todas esas precisiones de dilaciones innecesarias, de entorpecimiento a la actividad de recabación o de recolección de la información de los órganos de prueba, en este caso de los elementos de convicción
representado por los testigos y peritos, porque existe alto grado de sospecha o un grado intenso de que Keiko Sofía Fujimori Iguchi ha cometido el hecho atribuido por el cual se le investiga. Se evidencian los elementos de convicción necesarios, una medida que no sea la que permita vincularla al proceso definitivamente para concluir este primer juicio de idoneidad, lo que lograría, por el contrario, es perturbar la actividad de la investigación, como se ha venido señalando ampliamente en el tercer presupuesto procesal. Por lo tanto, dentro del test de idoneidad corresponde la medida de prisión preventiva. Respecto al test de necesidad, no existe otra medida menos gravosa o menos intensa que cumpla con la finalidad. Porque la otra medida es una comparecencia con restricciones. Pero sin embargo, se ha evidenciado que la averiguación de la verdad o de la investigación va a ser entorpecida, obstaculizada, impedida por acciones en las cuales se entrometa, se influya o se perturbe al testigo para que declare espontánea y libremente. Hemos dado cuenta respecto a testigos que han señalado que tienen temor a declarar. Hemos señalado de testigos protegidos que buscan un tipo de protección. Hemos señalado de operadores estatales que han señalado cómo se han visto perjudicados en su actividad laboral precisamente por cumplir su función. Porque, señor magistrado, estamos dentro de una organización criminal que está siendo destapada y una medida menos gravosa que la prisión preventiva definitivamente no permitiría cumplir o asegurar los fines de la prisión preventiva. Estaría latente, por ello, un peligro de fuga y obstaculización. Hemos señalado que esta organización se encuentra el factor de la influencia de asesores como Silva Checa, que está vinculado al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Y por lo tanto, la judicatura no puede ser ingenua de que las prácticas de entorpecimiento, amañamiento que se puede dar en el proceso no vaya a ser como una consecuencia lógica precisamente por tratar de buscar algún tipo de impunidad. Por lo tanto, la medida es necesaria, más aún cuando la pena o la gravedad de la pena supera el margen mínimo establecido para que se dicte la misma. Finalmente, respecto al test de proporcionalidad, es cierto, señor magistrado, el Ministerio Público está cumpliendo con justificar la proporcionalidad, teniendo en consideración que se va a afectar el derecho de la imputada Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Pero a través de esta afectación también se está buscando la satisfacción de un bien, en este caso superior, que se está justificando precisamente por los actos que hemos dado cuenta en el desarrollo de esta audiencia. Actos graves que han implicado, y vuelvo a repetir, la perturbación,
libre y espontánea de los órganos de prueba que deben recurrir al Ministerio Público solicitando algún tipo de protección o medida que pueda ampararlos. Y por lo tanto esta medida tiene que garantizar precisamente los fines del proceso penal, porque a través de la afectación del derecho a la libertad de Keiko Sofía Fujimori Gucci, podemos señalar que se van a cumplir precisamente los fines que establece el proceso penal y en este caso los fines de la prisión preventiva, evitar el peligro de fuga y la obstaculización. Eso sería todo respecto al test de proporcionalidad. Muy bien, vamos a correr traslado a la defensa técnica de Fujimori Gucci. Adelante, doctora. Gracias, señor magistrado. La medida solicitada por el Ministerio Público a todas luces es lejana al cumplimiento del test de proporcionalidad. Y creo que en estas horas, o en estos días, mejor dicho, se ha evidenciado ello. ¿Por qué la medida no resulta ser idónea? Y quiero empezar con lo siguiente, señor magistrado, que hay un patrón en la argumentación oral del Ministerio Público, porque en la escrita tan solo es una exposición teórica, de que por qué en este caso su requerimiento cumple este test. Y se resume en la gravedad de la pena. Ha dicho que es idónea por la gravedad de la pena, ha dicho que es necesaria por la gravedad de la pena y ha dicho que es proporcional en sí por los actos graves que implican el delito. No hay otra argumentación distinta a esta que el Ministerio Público hubiera expuesto aquí para considerar válidamente que el requerimiento de prisión preventiva que ha presentado a su despacho satisface el test de proporcionalidad. Y no solamente yo, ya la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, los órganos jurisdiccionales de esta Sala Penal Nacional, en sendas resoluciones y jurisprudencia, han establecido sólidamente que la gravedad de la pena, por sí sola, como lo expone el fiscal, no satisface un estándar válido, razonable y constitucional para poder imponer una medida tan grave como la prisión preventiva, que es la primera en afectación en el catálogo de medidas de coerción personal. Entonces, si es que ese es el único argumento del Ministerio Público para considerar que en este caso su requerimiento ha cumplido con el test de proporcionalidad, definitivamente debiera de ser rechazado por su juzgado, porque, como le digo, la gravedad de la pena como único sustento para esto ya ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, por la Corte Suprema, por las salas penales nacionales de este sistema nacional y por los juzgados penales nacionales. Creo que es criterio uniforme en la jurisprudencia nacional que este no es un criterio válido. Pero vamos más allá, señor magistrado, y es que esta medida no resulta ser idónea a los fines de la investigación. Insisto, esta investigación viene durando ya bastantes meses y la Fiscalía no ha sido capaz de sustentar por qué motivo fundado requiere que mi patrocinada sea privada de la libertad. Ni siquiera ha identificado aquellos actos de investigación que harían necesaria esta medida tan gravosa como la que está solicitando. No ha sido capaz de exponer ello. Y es que esta medida, a todas luces, no resulta ser idónea, no satisface ese primer elemento. No hay este vínculo entre la medida solicitada y la situación actual o la situación procesal. Se limita a exponer, insisto, y lo ha sustentado él, o no sustentado, en todo caso expuesto, la gravedad de la pena como elemento para considerar idónea la medida. No ha expuesto otro. Y es que, claro, lo que ha resultado hasta este momento evidenciado y acreditado es que no se cumplen ninguno de los otros presupuestos materiales establecidos en el 268. Ya hemos visto
no hay un análisis de subsunción del hecho imputado al tipo, no hay suficientes elementos de convicción, no hay una pena probable y sobre todo, como acabamos de debatir, no existe peligro procesal, no existe peligro de fuga, no existe peligro de obstaculización. Que el fiscal exponga una narrativa totalmente contradictoria e incoherente, no acreditada ni corroborada, no hace merecedor aquí a esa petición de ser avalada por su despacho. Por tanto, esta medida no resulta ser idónea. 2. No resulta ser necesaria tampoco. No hemos escuchado aquí otro fundamento, más allá de la gravedad de la pena, por la cual el Ministerio Público considere necesario que la señora Fujimori esté privada de su libertad. Ha mencionado que hay una afectación a la libertad en esta medida que está solicitando. En efecto, y es que es un derecho fundamental tan sagrado que para su imposición y para la privación de la libertad se requiere tener en consideración el cumplimiento efectivo de todos los presupuestos procesales, pero además tener en consideración todos aquellos componentes del debido proceso. Señor magistrado, la Fiscalía no ha sustentado por qué esta medida resulta ser la única a efectos de garantizar la sujeción de la señora Fujimori al proceso. 18 años viene enfrentando investigaciones y procesos penales injustificados e infundados. Dentro de esta investigación siempre ha manifestado entera voluntad y se lo hemos justificado y se los hemos expuesto hasta el punto que ha sido la propia Fiscalía la que ha reprogramado, aceptando nuestras peticiones de las diligencias y que por demás también ha quedado acreditado que de su parte no ha existido en ningún momento un acto de obstaculización o entorpecimiento a la actividad de investigación que se desarrolla en este caso. Por tanto, esta medida no resulta ser necesaria en ningún momento para imponerle y afectarle el derecho fundamental a la libertad. Visto estos dos primeros componentes, que no resulta ser idónea y no resulta ser una medida necesaria, pasamos al tercer supuesto, la proporcionalidad en sí misma. Y es que tampoco en este caso la Fiscalía ha sustentado correctamente por qué considera que este requerimiento satisface este tercer punto. Es decir, será limitado a exponer que en atención a los actos graves ameritarían imponer la privación de la libertad. Insistimos, señor magistrado, ya todas las instancias, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, Cortes de las Salas Penales Superiores Nacionales, Juzgados Penales Nacionales han sido muy claros en establecer la gravedad de la pena no es elemento suficiente para imponer una prisión preventiva. Más aún, como ocurre en este caso, cuando no existe peligro procesal, ni en su manifestación de peligro de fuga, ni en su manifestación de peligro de obstaculización a la investigación. Por tanto, consideramos que la petición del Ministerio Público no satisface tampoco este cuarto presupuesto, que es superar el test de proporcionalidad. La Fiscalía no ha sustentado válidamente y no ha sido capaz de argumentar por qué la prisión preventiva sería necesaria y sería la única medida indispensable a fin de garantizar la sujeción de la señora Fujimori a la investigación en este caso. Por tanto, estas defensas solicitan que se dé por no cumplido también el cuarto presupuesto de la prisión preventiva. Vamos a la réplica breve, Fiscalía y luego defensa, para cerrar ese tópico. Sí, señor magistrado, el Ministerio Público no solamente se ha argumentado en base a la gravedad de la pena, sino que también ha señalado el peligro de fuga, peligro de obstaculización. En resumidas, en palabras breves, los testigos tienen temor de Keiko Sofía Fujimori Gucci y por lo tanto tenemos que asegurar los fines precisamente del proceso, asegurar que se pueda cautelar el desarrollo de una investigación. Ya he repetido, durante estas 2 jornadas, los testigos tienen temor a Keiko Sofía Fujimori Gucci. ¿Y por qué no decir también ciertas autoridades públicas tienen temor? Pareciera que la abogada repite y repite y repite situaciones que no vengo diciendo
Pero bueno, es parte de su ejercicio de defensa. Doctora, usted puede también argumentar lo que crea conveniente. Y es que hay que repetir para que se escuche y se entienda. Por eso uno repite, porque parece que no se entiende, señor magistrado. Y aquí sí quiero ser muy clara en esto. Si hubiera existido algún testigo que hubiera declarado que se siente intimidado, amenazado por la señora Fujimori, ¿no lo hubiéramos escuchado? ¿Acaso hemos escuchado eso en estos 2 días de debate? ¿Es eso acaso un argumento válido? Sin lugar a dudas que no. La Fiscalía pretende querer complejizar nuestra situación infundadamente, citando cuestiones que no nos corresponden y que tienen que ver con la política nacional, señor. Insisto, lo dije ayer, este no es un juicio político. Estamos en un proceso penal donde se respetan los derechos fundamentales, donde se tiene que tener en consideración el debido proceso. Si no fuera así, en verdad, estaríamos en otro escenario. Este no es un escenario político, este no es un escenario social, este es un escenario judicial, no otro. Por tanto, no se pretenda aquí argumentar y forzar, tener por objetivo una privación de libertad en base a cuestiones políticas. Aquí se respeta el derecho fundamental, o es lo que solicitamos, que se respete el derecho fundamental de las personas. Hemos terminado ya. Vamos ahora a ingresar al último tópico que tiene que ver con el plazo de la justificación del plazo de la prisión preventiva. Fiscalía. Sí, señor magistrado, de acuerdo al 272, numeral 3 del Código Procesal Penal, hemos solicitado un plazo de duración de la prisión preventiva de 36 meses para que la defensa no haga locución de que en el requerimiento ha habido un error material respecto a la pena. Estoy haciendo la corrección de manera oral, para que no gaste el valioso tiempo que tenemos en precisar a lo que ya estoy corrigiendo. Tenemos que tener en cuenta, señor magistrado, que esta es la comisión o la presunta comisión de un delito grave y que por lo tanto tiene que haber una duración razonable que se equipare con los fines de la investigación y el aseguramiento precisamente de los actos que se tienen que llevar en ello. Es cierto que la restricción de la libertad física solamente tiene que asegurarse de manera excepcional. Pero también es cierto que cuando hay fundamentos razonables, el juez debe amparar el pedido atendiendo a los fundamentos que ha expuesto el Ministerio Público, no de manera aislada en este momento, sino en el desarrollo de la audiencia. Como lo dice el profesor Salinas Sicha, a quien he citado, es importante señalar que en el caso de una prisión preventiva no necesariamente se exige que el juez indique el término de la duración, pues uno nunca puede saber cuándo pueden variar los presupuestos materiales que lo originaron. En estos casos, el legislador, en el artículo 272 del Código Procesal Penal, ha previsto una forma taxativa de duración máxima. Por lo tanto, no es desproporcional ni razonable el hecho que el Ministerio Público solicite 36 meses. Ya que esta solicitud no hace que pierda las características de temporalidad y provisionalidad innata de la propia medida. Porque en el cumplimiento de lo que establece la casación de Moquegua, que viene haciendo el Ministerio Público, en estricto no se puede medir ni evaluar al momento de que se dicte una prisión preventiva si los 36 meses permitirán el desarrollo del trabajo fiscal. Pues de llegar al objetivo de contar con elementos de cargo, incluso antes de los 36 meses el fiscal podría estar acusando a Keiko Sofía Fujimori Gucci, como ha ocurrido en la investigación preliminar, que no ha demandado más allá de 12 meses.
Y de la misma manera, existen figuras procesales que cautelan el derecho de la defensa de solicitar tantas veces considere necesario la cesación de la prisión preventiva, una característica propia de nuestro sistema procesal penal. ¿Cómo tenemos que justificar? Porque la casación lo ordena. ¿Por qué el plazo de duración? El Ministerio Público ampara su pedido precisamente en aquellas diligencias que ha señalado en la disposición de formalización de la investigación preparatoria y que ha alcanzado a su judicatura al momento de formalizar. Se ha ordenado que se practiquen las pericias grafotécnicas de 85 vouchers que fueron remitidos por el Scotiabank, que ya se tienen identificados y ya se tienen a disposición del Ministerio Público, de 262 vouchers del mismo banco que corresponde a otro grupo o sector que el Ministerio Público está considerando que se realizaron los fraudes mencionados, 591 vouchers que conforman un tercer grupo, 40 vouchers que conforman un cuarto grupo, esto sin perjuicio que en el desarrollo de la investigación se puedan recabar mayores vouchers de la cuenta o del banco Scotiabank que fueron empleados precisamente para lavar el activo. Es necesario decir, más allá de declaraciones testimoniales, que contamos con 51 imputados a la fecha, más allá de las pericias correspondientes, financieras, contables, propias de una investigación de lavado de activos, y como hemos dado cuenta, iba a ser objeto para dilatar el trámite planteado por Silva Checa, el Ministerio Público tiene que cursar solicitudes de asistencia judicial internacional, porque se han empleado entidades financieras internacionales, porque obran abonos que doy cuenta del 31 de marzo del 2010, la operación 1184-498 del ordenante Kotobuki Suyo por el monto de $10.800 por el emisor Deutsche Bank Trust Company America, si se dice bien. De esa misma fecha, la operación 1184-499 del ordenante Takagi Co. por el importe de $21.500 del referido banco. Del 7 de marzo del 2011, con el número de operación 1272-126 de Pedro Motonoshi por 9.440 por el banco Wells Fargo Bank. Del 8 de marzo del 2010, del número de operación 1272-463, Joanna Sasaki, por el monto de 9.305 del Bank of America. Y como hemos escuchado en el desarrollo de esta audiencia, el plan era precisamente hacerlo a través de estas personas. Del 10 de marzo del 2010, el número de operación, el 127317 del Schools First FCU de $9.460 del Bank of New York New. Del 11 de marzo del 2010, la operación 1273-254 de Melissa Keiko Sasaki por el monto de $9.455 del JP Morgan Chase Bank, New York. Del 11 de marzo del 2011, la número de operación 1273-462 de Carol Blanco Matsuno por el importe de $50.000, Bank of Nova Scotia. Del 11 de marzo del 2011, el número de operación 1273-56 de Juan C. Luna por $40.950, Bank of America. Del 15 de marzo del 2011, el número de operación 1274-312 de Oscar Moritani por el monto de $49.950 del Citibank, New York. Del 18 de marzo del 2011, el número de operación 1275-164, Blanco Matsuno Miguel,
por el monto de $50.000 del Caixa Bank. Del 21 de marzo del 2011, el número de operación 12755990, John Lee Lee, $65.000 por el Wells Fargo Bank. El 18 de abril del 2011, la operación 12836662, con un código por el aporte de 4.980 del Wells Fargo Banco. Del 20 de abril del 2011, el 12843773 del Kotobushi Show, por $12.000 de Deutsche Bank Trust Company. Del 20 de abril del 2011, el número de operación 12843774 Takagi Co., $24.000 del mismo banco. Del 2 de mayo del 2011, la operación 128745 Débora Jafé, $19.950 del Bank of America. Del 4 de mayo del 2011, el número de operación 128822 de Andrean Sun Produce, $25.000 de Wells Fargo Banco. Del 9 de mayo del 2011, 12891883 Juan Carlos Luna, $34.950 del Bank of America. Del 18 de mayo del 2011, del 12919991 del Caribe Celular Inc., $5.000 del Wells Fargo. Del 19 de mayo del 2011, el número de operación 1292218 de Osamu Miyato, $3.000 del JP Morgan. Del 20 de mayo del 2011, el número de operación 1292660 Seki Furniture, $6.099 del Bank of Tokyo. Del 25 de mayo del 2011, la operación 1293819 de Mitsumori Tokuo, $2.000 del JP Morgan. Del 1 de junio del 2011, el número de operación 1296014 del Pan American Nikkei Asan, $9.665 del Wells Fargo. Del 13 de septiembre del 2011, el número de operación 132300 Fujimoristas Unidos, del monto de $8.857 del Citibank New York. Del 15 de septiembre del 2011, el número de operación 132349 de Juan Carlos Lizarazuburu, $10.586 del Deutsche Bank. Y así las pericias contables, grafotécnicas, a los recibos de aportes, las pericias correspondientes a DVDs, CDs, equipos de cómputo, las declaraciones que hemos dado cuenta, señor magistrado. No olvidemos que se ha anunciado, porque son las circunstancias posteriores, de la pronta acumulación de lo que sucedió en el año 2016 esta investigación, por lo cual esta investigación, como temporalidad de la organización criminal, se va a conducir ante su juzgado. Tenemos que hacer todas las diligencias de corroboración de las actuaciones que se han ido recabando últimamente, las ampliaciones propias que ha solicitado la defensa, y no lo va a negar, de funcionarios de la empresa Odebrecht en el Brasil, las diligencias de recabación de documentos del Congreso de la República, si este ente lo permite, de funcionarios públicos que han sido mencionados, y finalmente la declaración de Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos en la presente investigación. Eso sería todo, señor magistrado, por lo cual sostenemos el plazo de duración. Traslado a la defensa. Doctora. Gracias, señor magistrado. Sin lugar a duda, mi respuesta a este quinto presupuesto es que plazo cero. Cero. Por favor, a ver, el asistente de audio, un momento, por favor, ya, para que pueda hacer la grabación. Sí. Le comentaba, señor magistrado, que mi respuesta a este quinto presupuesto esbozado por el señor representante del Ministerio Público es igual a cero. 0 días. Es insustentable, y lo hemos debatido en 2 días, que exista
alguna posibilidad siquiera remota de que la señora Fujimori pueda ser privada de su libertad. 0 días. 0 días privada de la libertad. Ya tuvo 8. 8 días detenida ilegalmente, sin fundamento y sin justificación alguna. No merece, porque no hay elementos, señor magistrado, 2 días de debate, no hay argumento para privarla nuevamente de su libertad. Y hago un paréntesis aquí. El señor fiscal ha dicho sendas diligencias que están plasmadas en su disposición de investigación preparatoria. Y solamente ha diligenciado 9. Sí, 9 diligencias. Porque la 10ª es las que resulten útiles y pertinentes, o algo así expone. Solo 9. Y el listado que estaba mencionando es solamente una diligencia, que se debiera solicitar información vía cooperación internacional. Así que no es correcto sendas diligencias, no. 9 diligencias. ¿Ese es el sustento del señor fiscal? Para requerir 36 meses, en base a 9 diligencias, 4 de ellas pericias grafotécnicas, 2 pericias contables y 1 diligencia vía cooperación internacional. 0 días, señor magistrado, 0 días de privación de libertad. No hay argumento alguno para privar de libertad a la señora Keiko Fujimori Iguchi. La Fiscalía no ha sustentado en 2 días de debate posibilidad siquiera remota que se le pueda privar de su libertad nuevamente. Por tanto, solicitamos que este 5º presupuesto se dé también por no cumplido. Finalmente la réplica, Fiscalía, y cerramos con la defensa. Adelante. Magistrado, debemos tener claro que la progresividad de la acción penal implica precisamente la acumulación de información y de los actos de investigación. Damos cumplimiento a lo que establece la casación de Moquegua, fundamentando la misma, señalando la complejidad de los actos de investigación, la necesidad de recabar determinada prueba científica atendiendo el hecho, el delito y la materia. Entiendo que la posición de la defensa desde el inicio fue oponerse al pedido del Ministerio Público. Por lo tanto, más allá de solicitar 0 días, simplemente debería indicar que no está de acuerdo con la posición del Ministerio Público, sencillamente. Defensa, para cerrar el tema. Cierro con algo expresado por la Fiscalía. Ha dicho que requiere 36 meses para corroborar. Y entonces, señor magistrado, si requiere para corroborar, ¿qué hacemos frente a usted? ¿Qué hacemos frente a usted, señor magistrado, si es que no ha corroborado la Fiscalía debatiendo un requerimiento de prisión preventiva? Y es lo que la defensa viene diciendo en estos 2 días. No se ha corroborado absolutamente nada. Por tanto, no es que mi plazo sea 0 días. No merece declararse fundado, en este caso, un requerimiento de prisión preventiva, ni siquiera por 1 día. Ya ha sufrido 8 días de detención preliminar ilegal. No existe fundamento para que se le prive 1 hora siquiera de su libertad. La Fiscalía no ha sustentado en estos 2 días de debate posibilidad siquiera remota de peligro de fuga, peligro de obstaculización, suficientes elementos de convicción en sospecha grave. En sospecha grave, señor magistrado. La Corte Suprema ha dicho en la sentencia casatoria plenaria sospecha grave de elementos de convicción. No afirmaciones no corroboradas. 158.2 del Código Procesal Penal. Se requiere corroboración. Se requieren elementos suficientes en grado de sospecha grave que sustenten la imputación, que sustenten el peligro de fuga, que sustenten el peligro de obstaculización. Y en este caso no existen. Por tanto, esta defensa concluye con lo siguiente, reafirmando lo que hemos venido diciendo. No se cumple el primer presupuesto material. No existen elementos fundados graves en grado de sospecha grave que vinculen a la señora Keiko Fujimori con el delito imputado. No hay pena probable, no hay peligro de fuga, no hay peligro de obstaculización. No se cumple el test de proporcionalidad. Por tanto, plazo sí, 0 para este requerimiento, señor magistrado.
Muchas gracias. Hemos terminado ya con la presentación de la posición de las partes. Seguidamente vamos a ceder el uso de la palabra a la investigada Keiko Sofía Fujimori-Gucci para que exprese lo que crea conveniente. Es su decisión si va a hacer el uso de la palabra, no es un interrogatorio, y exprese lo que crea conveniente. Adelante. Señor magistrado, ¿podría hacer el uso de la palabra acá? Muchas gracias. Muy buenas noches. Está bien, un momento, para que la grabación... ¿Hay problemas con el micrófono? A ver. ¿Sí? Muy buenas noches. Ya. ¿Ahora sí? Ya. ¿Está bien? No, inalámbrico, por favor, porque tenemos... No capta bien el audio. Adelante. Sí. Muy buenas noches, señor magistrado. Permítame empezar diciéndole con todo respeto y total sinceridad lo que siento en este momento. Me preocupa mucho que diga lo que diga o haga lo que haga, usted ya tendría una decisión tomada. Esta sensación la tengo después de la detención injusta que dictó, después de haber visto el pasado domingo que usted ha denegado la recusación presentada por nuestra defensa en tan solo unos segundos, cuando en realidad pudo inhibirse. Espero estar equivocada. A pesar de eso, señor juez, voy a expresar mis argumentos para intentar que usted los escuche y los analice, pero también para que sean escuchados por todo el país y para que todos los peruanos sepan si en el Perú se respeta la presunción de inocencia y el debido proceso. El fiscal afirmó primero que Fuerza Popular es una organización criminal. Frente a tremendo despropósito, luego cambió y señaló que habíamos infiltrado una organización criminal dentro de nuestro partido. O sea, su teoría es que yo me infiltré a mí misma. El Perú es testigo de cómo construimos nuestro partido y salimos a obtener, en medio de grandes adversidades, firmas por todo nuestro país. Y no fue para lavar activos, señor magistrado, fue para trabajar por todos los peruanos. Respecto a las acusaciones, con referencia al señor Barata, el fiscal inventa una supuesta relación con el señor Barata, porque en el año 99 la empresa Odebrecht hizo una donación con un cheque dirigido a la Fundación Cardo Infantil, institución dedicada a ayudar a niños que sufren del corazón. Cheque dirigido a la fundación y no a mí. Era presidenta, tenía 24 años y no se me había cruzado por la mente siquiera participar en política. Nunca tuve una reunión privada con él. Por lo tanto, es totalmente absurdo afirmar que el señor Barata me haya entregado $10,000. Por otro lado, en su afán de vincularme con esta empresa, dice que yo he votado a favor de una ley que declara de necesidad pública la carretera interoceánica. Y eso es falso. Yo no estuve presente. Yo voté a favor de un informe de una comisión investigadora que concluyó una serie de recomendaciones destinadas a mejorar un contrato de concesión y su ejecución. Entre ellos, por ejemplo, recomendaba que la Contraloría realice exámenes especiales en los tramos 2, 3 y 4. Sobre las afirmaciones del testigo protegido. Este testigo miente al señalar
que Carmela era mi secretaria en el año 2011. Ella laboraba en el Congreso de la República, en el despacho de la excongresista Marta Moyano. Hay documentación de por medio, señor magistrado. Carmela recién inicia su trabajo en Fuerza Popular a partir del año 2014. Miente el testigo protegido al señalar que Pierre y Ana se encargaban de la parte administrativa. La señora Ana Vega era secretaria de organización y Pierre Figari, personero legal y secretario general de Justicia. Y como le consta a todos los periodistas que me acompañaron en esa campaña presidencial, ellos viajaron por todo el país muchas veces conmigo. Miente nuevamente el testigo protegido al afirmar que la señora Adriana Cortés entregaba dinero en efectivo. Todas las transacciones que se han hecho de manera bancarizada. Miente el testigo protegido al señalar que el señor Vicente Silva ha sido un asesor en la sombra. Él nunca ha sido un asesor del partido ni mío. No pertenece a Fuerza Popular, ni es militante de nuestro partido. Es un abogado al que mi abogada consulta cuando lo considera necesario. Una vez más, estamos ante afirmaciones absolutamente falsas. Absolutamente falsas. Un testigo protegido puede decir muchas cosas, señor juez. Puede inventarse una serie de mentiras. Pero hasta un estudiante de Derecho, en primer año, sabe que si estas afirmaciones no son corroboradas, simplemente no valen. Ahora quisiera enfocarme en los peligros procesales. Quiero empezar por el supuesto peligro de fuga, señor juez. Quiero contarle que tengo toda una vida que confirma sin lugar a dudas que no me voy a ir del país. No me fui en el país en el año 2000, cuando cayó el régimen de mi padre y él se quedó en el Japón. A pesar de que sabía que nos iban a tratar de meter culpables, inocentes, a todos en un mismo saco. En esos días me enteré que mi padre iba a renunciar antes que él lo hiciera. Y toda mi familia y todos mis amigos me pedían que salga del país. Pensaban que los enemigos de mi padre se iban a ensañar conmigo. Y tuvieron razón. Pero decidí quedarme, a pesar de que sabía que venían tiempos difíciles, señor juez. He ido decenas de veces en esa época a declarar a la policía, a la fiscalía, a las comisiones investigadoras. En ningún momento me corrí. En el año 2004, cuando me iba a casar, le pedí a Marc, en ese entonces, casarnos acá, en el Perú, en mi tierra, con mis amigos y con mi familia. El día de mi despedida de soltera, una semana antes del matrimonio, el Ministerio Público me dio un regalo inolvidable. Solicitó esa misma tarde 5 años de prisión para mí. Pensaron que con esa resolución, señor juez, anularía mi ceremonia y me iría a los Estados Unidos. No lo hice. Me casé en la Iglesia Virgen del Fátima y años después el proceso se archivó. Como estoy segura, también se archivará este. Una vez más, decidí quedarme en mi país y enfrentar las amenazas de la Fiscalía, como lo sigo haciendo el día de hoy. En el año 2005, yo estaba estudiando mi maestría en los Estados Unidos. Mi padre viajó a Chile. De un momento a otro fue detenido en Santiago y cuando lo fuimos a visitar, todos los dirigentes del fujimorismo,
Me pidieron que deje de lado mis planes de la maestría y que vuelva al Perú para encabezar la lista al Congreso. Frente a esta invitación, tomé la decisión, junto a mi esposo, de dejar la tranquilidad de nuestra vida en los Estados Unidos y optamos por regresar al Perú con la finalidad de servir a mi patria. Con esta hoja de vida le quiero decir, señor juez, no me fugué antes, no me voy a fugar ahora. Ahora quisiera referirme a los increíbles argumentos que ha usado la Fiscalía para asegurar que no tengo arraigo en el Perú. Dice el Ministerio Público que no tengo arraigo porque no tengo casa propia. O sea, no es broma. El fiscal ha dicho que el hecho que un peruano no tenga casa propia es motivo suficiente para decir que es sospechoso de querer fugarse del país. Pues déjeme decirle, en nombre de millones de peruanos que hoy no tienen casa propia, que ese argumento es absurdo. ¿Eso quiere decir además que acaso los que tienen casa propia o patrimonio demostrado no se fugan? ¿No hay acaso un expresidente que se ha fugado de una manera muy extraña pese a tener 3 casas propias? Una en Punta Sal, una mansión en Casuarinas, otra en Camacho, además de una oficina de lujo en Surco. Señor juez, desde que volví en el año 2005 al Perú, he vivido siempre en una casa que no es la mía. Soy una inquilina hoy día, pero eso no le da ningún derecho al fiscal para aseverar de que me voy a fugar. No, señor. No hay ninguna relación entre el riesgo de fuga y casa propia o alquilada. Solo ese argumento demuestra ya la total falta de equilibrio y de objetividad del fiscal que tiene a cargo este caso. Sobre las direcciones que hace mención el fiscal. La dirección en La Floresta es el departamento donde yo vivo hace 5 años. 5 años. Es mi residencia habitual. La dirección que declaré en el año 2011 es la casa de mis primas, donde viví también algún tiempo. Hans Holbein es una dirección que utilicé como dirección procesal. Y la dirección de López Ayala es la casa donde antes vivió mi mamá. Entonces, que no pretenda ahora, señor fiscal, vender la idea equivocada que cambio de domicilio constantemente por razones extrañas. Soy una persona pública, señor juez. Nunca me he ocultado de la justicia. Y acá estoy. Acá estoy y acá estaré como siempre, dando la cara. Sobre los recibos de servicios de mi residencia. Mi esposo entregó esa boleta del año 2014. Como él mismo le indicó al fiscal presente, desde hace algunos años atrás, los recibos de pagos de servicio se hace de manera electrónica. El fiscal no quiso aceptar los recibos de luz porque estaban a nombre de la constructora del edificio, como es usual en todos los edificios multifamiliares. Sin embargo, quiero precisar que la Fiscalía tiene los contratos de alquiler, las renovaciones de estas, las constancias domiciliarias y los testimonios de los propietarios del departamento donde vivimos. Sobre las boletas de pago. Siempre se me han hecho mis depósitos de manera bancarizada, a mi cuenta sueldo. Y todas estas boletas están registradas dentro del sistema PLAME, creo que se escribe PLAME, del registro de SUNAT, como tiene todas las instituciones que tienen a sus empleados en planillas. Y estas boletas están grabadas y ahí figura la información de acuerdo a cada empleado. Sobre mis viajes al exterior.
sobre mis viajes al interior del país justo antes de la última citación. Es verdad, yo pedí una postergación porque estábamos a puertas del proceso municipal y regional y tenía ya una serie de compromisos de viajes por todo el Perú. Y esos viajes están publicados en mis redes sociales. Otra extraña razón por la que el fiscal argumenta falta de arraigo y peligro de fuga es la nacionalidad de mi esposo. Es increíble, sí, pues, soy altamente sospechosa de fugarme del país porque mi esposo es gringo. Según el fiscal, ya no me voy a fugar solo por no tener casa propia, sino también por estar casado con un ciudadano norteamericano. Como en el caso anterior, señor juez, esto quiere decir que para la Fiscalía, todos los peruanos casados con extranjeros también son sospechosos de querer fugarse. Es cierto, mi marido nació en el extranjero, pero él decidió nacionalizarse peruano. Yo no me he casado estratégicamente en el medio de este proceso para tratar de fugarme. Llevo 14 años de casada con Marc Vito Villanela y tengo un solo pasaporte. La nacionalidad de mi esposo no demuestra ningún peligro de fuga, todo lo contrario. Como ya lo he comentado, mi esposo y yo amamos vivir en el Perú a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Nuestras 2 pequeñas hijas son la luz de nuestra vida. Ellas nacieron aquí, están en el colegio, se han entregado las constancias de su registro del colegio, tienen a sus amigos y a su familia acá. La fuga no depende de tener un marido extranjero, señor juez. Este débil argumento demuestra una vez más que el Ministerio Público no tiene sustento en mí, de mi caso. Sobre el movimiento migratorio, justamente por ser presidenta de un partido político y no líder de una organización criminal, recibo diversas invitaciones de universidades como la Universidad de Harvard, la George Washington University, la Universidad de Utah. He recibido invitaciones de gobiernos, 2 veces por el gobierno de la China, el gobierno de Gran Bretaña, instituciones prestigiosas como el Diálogo Internacional o la CAF. Y estas invitaciones lo hacen nuevamente por ser presidenta del partido político Fuerza Popular. ¿Podría, señor juez, seguir respondiendo todo el día cada una de las falsedades del Ministerio Público? Pero ya mi abogada se ha encargado de exponer otros argumentos de manera muy clara y contundente. Y sé que además no me queda mucho tiempo. Termino, señor juez, comentándole. Estoy serena porque tengo la conciencia tranquila y sé que siempre hemos actuado de buena fe y cumpliendo la ley. Mantengo la esperanza que se me hará justicia y conoceremos todos la verdad. En esta audiencia se ha demostrado, primero, que tengo arraigo domiciliario y laboral. Segundo, que no hay peligro de fuga. No hay peligro de fuga. Tercero, que nunca he obstruido a la justicia. Por el contrario, siempre, durante estos 18 años que he sido constantemente investigada, siempre he colaborado con la justicia. Usted, señor juez, tiene muchas razones para rechazar este pedido de prisión preventiva. Antes de tomar la decisión, le pido que tenga en cuenta algo fundamental, el principio de la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Y merecemos, como cualquier ciudadano, que se nos respete el debido proceso. Debido proceso. Debido proceso, señor juez. Lo que estoy viviendo no se lo deseo a nadie. He sido detenida injustamente
expuesta a una serie de humillaciones, llegando a llevar un chaleco de detenida en un proceso de audiencia. Pero aquí estoy, de pie, sabiendo que me quedan muchas cosas difíciles que afrontar, pero con la seguridad que siempre hemos actuado correctamente. Enfrentaré este proceso en nombre de la verdad, en nombre de mi partido político y en nombre de mi familia. Muchas gracias por haberme escuchado. Hemos terminado ya con la presentación de la propia investigada, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, y vamos a suspender, pero antes quiero hacer unas preguntas ya aclaratorias sobre la situación jurídica o sobre el requerimiento de prisión preventiva de la investigada Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Voy a hacer preguntas muy puntuales a cada una de las partes, así es que les voy a también a requerir preguntas, también respuestas puntuales. Si desean lo responden, si no tampoco lo responden. No tengo ningún problema, pero sobre todo si van a decir algo que incidan en el tema. Vamos primero algunas interrogantes respecto al a un primer punto que tiene que ver con la forma. Señor fiscal, la defensa ha observado de que usted ha variado la base fáctica y la calificación jurídica de su requerimiento entre el primero y el segundo. No. Quería preguntarle sobre ese punto, sobre ese aspecto, sobre ese asunto de manera muy específica. No, señor. No hubo variación. No hubo variación. Probablemente, bueno, como El asunto es puntual. ¿Hubo variación de la base fáctica y de la calificación, es el calificación mismo jurídica? que está establecido en la disposición de formalización, es el mismo que se ha trasladado al requerimiento de prisión preventiva. Y respecto al requerimiento de precisión de los elementos de convicción, ahí se hace la precisión de cuáles son los elementos. Pero Sí, no, solamente le he preguntado base fáctica y calificación jurídica, que no hubo variación. ¿Algo que decir sobre ese punto? Porque ha notado su intervención. Puntual Así sobre es, eso. Sí, página 17, final, inicio de la 18, se agrega un componente fáctico. Se agrega, dice, Sí, señor magistrado. entre el primero y el segundo. Así es, señor magistrado. Y el segundo se agrega. Sí, Ya. se agrega ¿Qué Lo tengo resaltado, página si gusta 18? luego se lo puedo alcanzar. página, dígame por favor, página del... Última línea del 17 y las dos primeras líneas de la página 18. ¿Qué cosa es lo que adiciona puntualmente? Se agrega, así como en la organización de las actividades proselitistas, como es la actividad denominada la Gran Rifa, en la cual se sospecha se lavó los primeros $500.000. Sobre ese punto, ¿qué tiene que decir? eso está establecido, señor magistrado, en la base fáctica de la formalización y el requerimiento principal. Muy bien. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Que no es cierto. Que está en la formalización. No, señor, no está. Señor fiscal, ¿está en la formalización? Sí, señor magistrado. Ya, eso lo voy a contrastar, ¿ya? Usted Seguimos. dice que está y no está, nada Sí, más. además que estamos verificando entre el primer y el segundo requerimiento, Sí. que era el cuestionamiento que esta defensa hizo el día domingo, entre el primer y el lunes. Por eso, ¿qué tiene que decir Segundo- respecto a que la fiscalía está diciendo de que la base fáctica está en la formalización? No, Por ese punto. También se añade, señor magistrado, lo que se está haciendo es añadir esta defensa. Doctora, se ha tomado- la fiscalía Sí. ha hecho alusión a la Sí. formalización. ¿Qué es tiene lo que le digo, ha añadido. Pero está en la formalización ese No, dato. señor, ha añadido. Ya, voy a verificarlo eso. Usted dice que no está ese dato. El otro punto, Son más, pero he identificado varios puntos. dice que está en la base fáctica. ¿Qué otro punto? Segundo párrafo de la página 18. Hay un último párrafo en el segundo párrafo. Intimidando u ofreciendo dinero. Penúltima línea del tercer párrafo. Ha añadido entre paréntesis que podrían ser los que corresponden a los activos de Odebrecht. Quinto párrafo, quinta línea. Añade, y la asistente Erika Yoshiyama Koga. Página 22
dos últimos párrafos. Añade, la organización criminal habría lavado el activo ilícito de Odebrecht de $1 millón entregados a Jorge Enrique Simoes Barata de la siguiente manera. 1. Y narra todo lo que es número 1 y 2 va hasta la página 23, señor magistrado. Y además aquí no solamente añade, sino que también elimina párrafos que estaban en el primer requerimiento. Página 22 elimina un párrafo que vendría a ser el cuarto, que ahora ya no está, y elimina el párrafo sexto, que tampoco ahora está. En esa misma línea, en la página 23, tercer párrafo, añade entre paréntesis en el, si cuenta la sexta línea de abajo hacia arriba, añade entre paréntesis como ellos fueron parte del gobierno de Alberto Fujimori. Y en la cuarta línea de abajo hacia arriba del quinto párrafo añade usó en referencia a la estructura. Página 24 añade en este requerimiento subsanatorio tercera línea del primer párrafo y otros, quinta línea de este primer párrafo por medio de actos de intimidación u ofrecimiento de dinero. Agregan también, segundo párrafo de la página 24 añade en la cuarta línea de abajo hacia arriba y que ello no fue debidamente supervisado por esta entidad. Misma página 24 añade el párrafo cuarto, quinto, sexto, séptimo de la página 24 y añade el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo de la página 25, añade toda la página 26, añade toda la página 27, añade toda la página 28, añade toda la página 29. En esa línea, página 34, elimina un párrafo que estaba en el antepenúltimo párrafo. También elimina esa referencia en el requerimiento subsanatorio, señor magistrado. Por tanto, esta defensa, perdón, sigo. Página 48, añade observación, último párrafo, último cuadro que va hasta la página 49 y el segundo párrafo añade el último párrafo también de la página 49 del dictamen subsanatorio. Añade página 54, observación, penúltimo párrafo. Añade página 58.6, relacionado a otros, declaraciones juradas de vida del candidato. Añade segundo, tercer párrafo y el último cuadro y el último párrafo. Añade toda la página 59. Añade la mitad de página 60. Señor magistrado, si me permite. Sí. Es que ya me parece una situación de mala fe y ya Sí, linda no se contra preocupe, el deber ético que haga el del inventario, y le voy a consultarle también a usted. Continúe, por favor. Solo concluya. estoy respondiendo lo que me han preguntado. Me concluya. preguntaron diferencias entre el primer y segundo requerimiento, estoy dando cumplimiento a eso. No, Añade. la pregunta fue al tema de si había modificación de la base fáctica Exacto. y de la parte jurídica. Exacto, Estoy señor anotando. magistrado. ¿Algo más? Esa defensa Me es anotó acotación. página 60. ¿Algo Sí. más? Bueno, y lo otro son los elementos de convicción que añadió, que eso Muy ya bien. no se los Eso. digo, pero la base Sobre- fáctica es Sí, esta. ya lo escuché. ¿Qué tiene que decir sobre eso, fiscal? Mire, señor magistrado, yo no sé, ya disculpe la hora, pero es desconocimiento de la norma procesal. Porque la abogada se refiere con términos que no corresponden al nuevo Código Procesal Penal o Código Procesal Penal, sino del Código de Procedimientos Penales. Me está hablando de un dictamen subsanatorio cuando no existe a nivel de la Fiscalía la presentación de dictámenes. En la última ocasión se requirió que se haga una precisión de los elementos de convicción. Se atendió. Y ahora lo que le está dando cuenta son precisamente esos aspectos que se habían requerido, que se le haga precisiones. La cuestión fáctica no se ha movido, no se ha agregado, no se ha adicionado. El Ministerio Público sabe el riesgo que corre si es que se hubiera agregado algún tipo de circunstancias no señalada en la disposición de formalización. ¿Eso está dónde? ¿En la formalización? En la formalización, y es lo mismo que se ha trasladado al requerimiento de prisión preventiva. Lo que Muy la bien. abogada le está diciendo, señor magistrado, ya es con un ánimo indebido, de mala fe, falta de lealtad al proceso, le está leyendo los aspectos de las circunstancias que corresponden precisamente a la proporcionalidad, a la duración de la pena, al tercer presupuesto Sí. procesal. Ya, cerrando el tema. Eso ya
he anotado respecto a ese tema, porque el punto que se ha puesto en la mesa es el tema de la variación de la base fáctica y de la base jurídica. He anotado los dos argumentos. Defensa dice de que entre el primer y segundo requerimiento hay variación. Fiscalía ha señalado de que la base fáctica y la jurídica es la misma y la que está en la formalización. Cerrado. El segundo tema tiene que ver con nuevos elementos de convicción que ha añadido a la... Entiendo de que tenemos el requerimiento original y luego ya en la subsanación o en la precisión que hace, en ese requerimiento añade nuevos elementos. En efecto. Ya. Lo que quiero preguntarle respecto a los nuevos elementos de convicción que ha introducido en la audiencia. ¿En total cuántos son, doctor? Señor magistrado, Sí. ahí sí yo le pido... No. Solamente quiero un poco precisión sobre un tema nada más. Ha presentado varios, es lo que quiero decirle. Sí, señor magistrado. Eso voy a hacer el inventario. Lo que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿Cuál es la justificación para yo poder valorar estos nuevos elementos de convicción que usted ha introducido en la audiencia? Ya, concretamente. En la audiencia, señor magistrado, porque son los que hemos recibido luego de haber presentado el requerimiento subsanatorio. Es decir, son posteriores, al momento en que usted formuló el requerimiento. Al segundo documento. Al segundo documento. Son posteriores. Al segundo. Señor, Defensa, ¿qué tiene que decir sobre eso? que no es cierto, señor magistrado. Le puedo citar los que no son... A ver, por favor. Claro. Magistrado, en audiencia indíquele a la señora abogada porque parece que no ha quedado claro. Vamos por partes, vamos a ordenar el debate. Voy a escuchar, estoy dirigiendo y no hay problema. Señor fiscal, con el orden debido, defensa también. A ver, La señor consulta. magistrado. Solamente he preguntado respecto a los elementos de convicción que se han introducido en la audiencia. Le he preguntado a la Fiscalía cuál es la justificación y ha referido, voy a citar textualmente, de que son elementos de convicción que se han obtenido con posterioridad al segundo escrito que ha presentado la Fiscalía. Usted, A ver. ¿cuál es su...? Si vamos desde del segundo requerimiento, pues hoy día nos ha mostrado una declaración del señor Víctor Medina que no precisamente es de estos días y que tampoco es de esta carpeta. También nos ha presentado declaraciones de otras personas que no es entre ayer y hoy, señor magistrado, salvo una de ellas, que es del nuevo señor que se ha desistido del requerimiento de prisión preventiva. Son dos señoras que mencionó en la mañana. Incluso el audio y la testimonial de la prueba anticipada tampoco es reciente, es anterior. Si es que usted me está preguntando puntualmente por lo que ha incorporado en pleno debate, son estos. Pero mi acotación inicial también iba por ¿Cuál los es el punto 55 de la iniciales. declaración de Medina y de estas dos personas, que son... El señor los ha utilizado en su ¿cuál es argumentación. la Fiscalía ha dicho que son posteriores? No es Ya, verdad. no es verdad. No es verdad. De hecho, la Son declaración anteriores, del lo que señor dice. Medina creo que es de mayo o marzo. por Ya, ahí lo que le leí quiero cuando preguntar es que son anteriores. Por supuesto, Muy señor, bien. por nada más. supuesto. Sobre ese punto, ¿qué tiene que decir fiscal? Señor magistrado, usted me había solicitado los elementos de convicción que el Ministerio Público ha utilizado o ha introducido para sustentar su pedido. El caso de la declaración del señor Medina ha sido utilizado cuando la defensa ha hecho un argumento y a manera de contrastar precisamente la información que la defensa mismo ha introducido, es que en litigio oral se denomina la contrastación, la refutación, la introducción de información porque ha sido generada precisamente por parte de la defensa. Si la defensa no hubiese mencionado que no ha habido actos de obstaculización en el Brasil, probablemente no hubiese yo presentado esa declaración, señor magistrado. Muy bien. Ya he tomado nota y la Fiscalía dice por una información que usted ha introducido y para contrastarlo. ¿Qué tiene que decir sobre ese punto? Nada más. Que no es correcto tampoco, señor magistrado. Yo no voy aquí a suplir las deficiencias del Ministerio Público, que quede claro. Pero lo que sí debe quedar claro, señor magistrado, vamos al es punto. que esta defensa... Yo no voy a dejar que intervenga, sino solamente estoy siendo Ya, puntual. es que esta- La Fiscalía sostiene, y usted dirá si comparte esa posición o no, y dirá las razones también. Lo que la Fiscalía está diciendo de manera muy puntual es que
ha introducido ese elemento de convicción porque usted habría introducido una nueva información para contrastarlo. Sobre eso, ¿qué tiene que decir de manera muy Que específica? no es cierto, señor magistrado, se ha quedado Razones. claro. La razón es que esta defensa no introdujo el tema de obstaculización de declaraciones en Brasil. Lo que introdujo fue que ya el Ministerio Público había realizado actos que él consideraba indispensables en Brasil, 4 diligencias. Si no entendió, bueno. Vamos a evitar eso. Estamos preguntando asuntos puntuales y hay que mantener la altura. Y yo estoy interviniendo tanto a la defensa como al Ministerio Público. El otro punto que usted ha señalado, esto sí voy a empezar con usted, el tema del testigo o de los testigos protegidos, ¿sí? Usted ha citado un artículo, ¿ya? Usted ha citado un artículo que es el artículo 158, numeral 2, ¿no? Ya, usted ha dicho de que las declaraciones de estos testigos protegidos, o sea, para que puedan ser utilizados, ¿cuál es la única exigencia bajo su punto de vista? Puntual nomás. Corroboración. Corroboración. Lo ordena el 158.2. Dice, en los supuestos de testigos de Sí, referencia. ya lo leyó, doctor, Sí, no se preocupe. dice, La pregunta es muy puntual. Dice la norma, corroboren. Ya, bajo su punto de vista solamente requiere corroboración, Bueno, ¿sí? De no, acuerdo al a ver, artículo no, 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 a ver, 158.2. no. Esta defensa ha expuesto, y usted lo ha escuchado, que son testigos que ni siquiera han sido sometidos a un contraexamen de las partes. Sí, ese es otro punto que vamos en orden. El primer punto que le quiero preguntar sobre esto es que la única exigencia para utilizar un testigo protegido es que esa información esté corroborada con otros elementos. Es Esté la única. corroborada y que cumpla los presupuestos propios de un testimonio. Para empezar, utilidad y pertinencia y relevancia. Ya, ese es en un cara tema de fondo, investigación, pero en el tema, digamos, para la utilización, solo corroboración. es lo que ordena la ley. Muy bien. Corroborar. Muy bien. Sobre ese punto, señor fiscal, de que requiere corroboración, nada más. Señor magistrado, el contradictorio pleno se da en el momento del juicio. En el desarrollo de la investigación lo señala el Código Procesal Penal, incluso para el testigo directo que de manera espontánea se presenta al despacho fiscal y puede brindar su declaración sin necesidad de que se cite a los abogados de la defensa. Todo porque el estándar, en ese caso de credibilidad o de convicción, será menor respecto a aquel que se puso en conocimiento de las partes para que ellos puedan presenciar el acto y formular las preguntas correspondientes. Es por eso que, atendiendo ello, el Ministerio Público ha mencionado en cada información del testigo protegido elementos que sustentan precisamente su versión. La abogada se menciona al 158, numeral 2, cuando hace referencia, o se hace referencia a esa norma, al testigo de referencia, al testigo indirecto, al que no presenció el hecho. En el caso de nuestros testigos protegidos, han presenciado el hecho, han sido testigos directos. No son ni arrepentidos ni colaboradores eficaces. Por lo tanto, hay una errada interpretación de la norma procesal penal por parte de la abogada defensora. Doctor, bajo su punto de vista no se aplicaría el 158.2. Eso es lo que... No, 158.2 no, señor No sé. magistrado. Muy bien. Cierre el tema para... Sí, señor magistrado. Es que hay que leer completo. El 158.2 se refiere a testigos de referencia, se refiere a arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas. Si el fiscal quiere desconocer este presupuesto legal, entonces, ¿qué regularía la declaración de un testigo protegido? Es aquí. La norma es clara. Por algo existe la ley. Dice, y situaciones análogas. Y el testigo protegido lo es. Muy bien. ¿No? Esta es la interpretación correcta, señor magistrado. Muy bien. El otro tema que quiero preguntarle a la defensa es el tema de los... Señor fiscal, cuando ha argumentado usted el tema del peligro procesal, estoy viendo su requerimiento, ha invocado gravedad de la pena. Señor magistrado. Ha invocado también, ha cuestionado el arraigo de la investigada. Señor magistrado... Sí, solamente estoy haciendo el inventario, nada más. Le pregunto porque estoy revisando también y aquí hay un concepto y quiero preguntarle el tema de la magnitud del daño causado.
¿Cuál es? ¿Lo ha mencionado usted? Lo mencioné dentro de la... Bueno, cuando hice alusión a la gravedad de la pena, hice mención precisamente a la magnitud del daño causado, lo que causa, precisamente lo que implica un delito de lavado de activos producido por organización criminal, cuando indiqué que de la misma manera no había una muestra de la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci de haber mostrado algún tipo de arrepentimiento, una manera de resarcir el daño causado, toda vez de que estos delitos pluriofensivos lo que están... Muy bien, lo que quiero preguntar, entonces, esa magnitud del daño causado, ¿en qué medida genera peligro procesal? Concreto, nada más. Sobre eso lo voy a correr traslado también usted. Señor magistrado, hemos considerado precisamente que el hecho tal como ha sido atribuido respecto a que el dinero ilícito insertado por la empresa Odebrecht tenía como finalidad precisamente el acceder a lo establecido, a algún tipo de influencia, ya sea a nivel ejecutivo o legislativo, y por lo tanto, como lo he manifestado en el primer presupuesto procesal, ese ingreso o ese acceso que buscaba Odebrecht corrompe o distorsiona lo que vendría a ser o debería ser la libre decisión de los electores, de los ciudadanos peruanos. El financiamiento que ha obtenido producto de estos actos de blanqueo de dinero el partido Fuerza 2011, lo que finalmente viene a distorsionar es la capacidad de decisión libre que tiene o que debe tener la sociedad peruana, toda vez de que se ve infiltrada de dinero indebido, que finalmente se muestra o se manifiesta, como lo he indicado, en estos gastos de publicidad electoral que permiten, y lo ejemplifiqué de manera somera, por ejemplo en el caso de la Confiep, cuando dio dinero para apoyar a la candidata Keiko Sofía Fujimori Gucci en lugar del candidato Ollanta Tazo, y por lo tanto hay una desventaja o hay una desproporción de lo que vendría a ser una elección democrática. La magnitud del daño causado, precisamente, señor magistrado, atendiendo que se está afectando los bienes jurídicos, implicarían que precisamente la investigada pudiera evadir la acción de la justicia. Estos indicios objetivos finalmente son los que marcan un criterio o una decisión subjetiva que usted va a tener que tomar en base a todos los alcances que se han realizado. Sobre ese punto, doctora. Llama la atención de esta defensa, señor magistrado, y en plena audiencia preguntamos al señor fiscal si había pasado el rubro de peligro de fuga y nos respondió que sí, que ya estaba en el rubro de obstaculización de la actividad de investigación. ¿Por qué fue mi advertencia? Porque precisamente no había alegado el supuesto por el cual usted le está preguntando y por tanto no debiera de pronunciarse. El señor fiscal no alegó este punto, por tanto no puede ser incorporado. A estas alturas en pregunta, esta defensa fue puntual y estableció en pregunta, ¿será que el señor fiscal ya acabó? ¿Recuerda usted? Yo intervine y me dijo, sí, ahora estoy en elementos de obstrucción. Y este punto no fue materia de alegación. Así que mal se haría incorporarlo, porque incorporarlo sería nuevamente suplir la actividad del Ministerio Público, ahora ya no por la defensa, sino por su juzgado. No, yo le pregunto porque está en el requerimiento y... Exacto, pero no en la alegación oral, que Ya. es lo que el del Estoy contradictorio. tomando nota de lo que Y el usted ha señor dicho. fiscal no lo hizo. Estoy tomando nota No lo de hizo. lo que usted ha dicho. Y el último punto, para cerrar el tema de la obstaculización. ¿Qué tiene que decir sobre los actos de obstaculización concretos que se han indicado y que varios testigos protegidos estarían diciendo, o sea, en el fondo del asunto, de que están siendo, tienen temor con respecto a la investigada? Que el señor fiscal no los ha citado en esta audiencia de 2 días. Si no lo hubiéramos escuchado, que hubiera citado textualmente de estos testigos protegidos que dicen que se ven amenazados o intimidados por mi patrocinada.
en general, ¿qué tiene que decir respecto a algunas declaraciones dadas por los testigos que supuestamente no han sido los aportantes? Primero, que ninguno de ellos hace referencia directa a mi patrocinada. Segundo, ninguno de ellos la vincula. Tercero, uno de ellos es de escucha o de referencia, ni siquiera de ella, de tercera persona. Cuarto, ninguno de ellos está debidamente acreditado, es más, ni siquiera acreditado está. Quinto, ninguno de ellos acredita un elemento de convicción pasible de ser evidenciado, en este caso, para la acreditación del delito de lavado de activos. ¿Qué tiene que decir respecto al dato de la reunión con Inostroza, concretamente? Revise usted, señor magistrado, y hemos leído textualmente y escuchado todos la declaración del testigo protegido número 4, que es la que hace referencia el señor fiscal, así como el informe de la fiscal del Callao, que en ninguno de estos dos elementos se llega a acreditar la supuesta reunión entre mi patrocinada y el señor Inostroza. No existe, más allá que el señor fiscal no pueda acreditarlo, no existe prueba alguna que acredite la existencia de esta supuesta reunión, ni en el informe del Callao, ni en la declaración del testigo protegido número 4. Ahora, ¿no? el 4. Ahora, lo que sí está acreditado es el testigo del señor fiscal, y el testigo del señor fiscal es el señor Inostroza. Y el señor Inostroza declara que no conoce personalmente a mi patrocinada. Por tanto, ha sido la propia Fiscalía la que ha acreditado, en este caso, lo que nosotros venimos sustentando. Tal reunión no existió. Muy bien. Bueno, ya son las prácticamente 8 de la noche. Vamos a suspender para continuarla el día de mañana. ¿Ya? Sí, dígame, Tengo doctor. que informarle que, y esto no tiene por si acaso que ver con el plan de Silva Checa, pero el juez supremo de la investigación preparatoria me ha citado para audiencia de prisión preventiva del ex consejero Julio Gutiérrez Pebe para mañana a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Ya. Dígame, doctora. De igual manera, señor magistrado, para informarle que el día de mañana yo tengo una audiencia en la ciudad de Ayacucho en el primer juzgado de investigación preparatoria de esta ciudad. En todo caso, que tenga en cuenta, por favor, al momento de programar agenda para continuar con esta audiencia. Vamos a programarlo para el día de mañana inaplazable, pero vamos a tener en cuenta estos datos que usted está refiriendo. Sí. De manera muy puntual, esta defensa, yo no voy a poder estar mañana, pero va a estar una de mis abogadas interconsulta. Entiendo que ya no, nuestro debate, al menos por el momento, no vamos a tener intervención. Si es que hay algún punto relacionado a mi patrocinada, yo le pediría que en todo caso que sea otro día en el cual yo sí pudiera estar presente y responder. No, tiene que estar presente, doctora, porque... No, va a estar una abogada interconsulta el día de mañana Muy en bien, la audiencia. porque Solo sí. le pido si es que hay algún Porque de lo punto a contrario, debatir relacionado claro, por el a mi contrario, patrocinada. de lo contrario yo voy a designar al abogado público. Pero No, usted no, está no, diciendo... no, va a haber una abogada interconsulta, sino que si es que hubiera algún tema puntual, entiendo que ya cerramos el debate Sí. nosotros, solo le pido que sería otro día. Muy bien. Vamos a suspender para el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver la hora, ¿ya? Por favor. Vamos a suspender... ¿Mañana qué día es? Muy bien, anuncio a todos los sujetos procesales, tanto a la Fiscalía como a las defensas técnicas y a los investigados, de que se va a suspender la presente audiencia para el día de mañana, 26 de octubre a las 10 de la mañana, ¿ya? 26 de octubre del año 2018, 10 de la mañana en esta sala de audiencias. Fiscalía, es obligatoria su presencia. Defensas técnicas, es obligatoria su presencia. El dato proporcionado por el doctor Abanto, atendiendo que tiene prisión preventiva, lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Para ver el tema de la agenda el día de mañana. Solo, señoría, para en todo caso entender que la regla de subrogación solo es aplicable ante ausencia injustificada. Sí, así es. Sí, voy a tener en cuenta esto. Entiendo que usted empieza a las 9 de la mañana también. Sí, pero de todas maneras si va a haber el asistente de audio para que pueda usted también dar cuenta cómo van con los tiempos también allá. Sí, muy bien. Sí, vamos a ver eso. Ya mañana lo vamos a ver en la propia audiencia. Sí, vamos a suspender. ¿Se notifica? Conforme. ¿Se notifica? Muy bien. Son las 8:04 de la noche, se levanta la presente. Muchas gracias.
Diccionario jurídico. Banda. Grupo criminal organizado, que actúa en concierto y de manera habitual para propósitos delictivos. Constituye un agravante del delito perpetuado. Diccionario jurídico. Actualmente soy juez de investigación preparatoria del subsistema anticorrupción, lo cual también implica un gran reto en la vida de una mujer, puesto que con el nuevo Código de Procedimientos Penales, nosotros como jueces debemos resolver los casos en la misma audiencia, dictando nuestras resoluciones delante de todos, ¿no?, que están a la expectativa de cómo vas a resolver, qué cosa vas a decir y cómo vas a fundamentar. Y eso implica también que todo tu público, entre ellos abogados, litigantes, muchos de ellos varones,